En la década de 1960, Estados Unidos vivía una época de cambios sociales, tensiones políticas y un creciente interés por los fenómenos inexplicables. Fue en este contexto que el término abducción alienígena comenzó a resonar en la imaginación colectiva. La idea de que seres de otro mundo podrían secuestrar a seres humanos no solo fascinaba a la sociedad, sino que también la aterrorizaba. Este fenómeno se popularizó gracias a un caso que marcó un antes y un después en los relatos de encuentros cercanos, el de Betty y Barney Hill. Su testimonio no solo puso el tema en el centro de atención, sino que también estableció las bases de un arquetipo cultural que perdura hasta hoy. La abducción, definida como la experiencia en la que una persona asegura haber sido secuestrada por extraterrestres para ser examinada o estudiada, encontró un terreno fértil en una época en la que los avistamientos de ovnis eran noticia. Sin embargo, fue el relato de los Hill lo que consolidó esta narrativa en la cultura popular, convirtiéndose en un referente de misterio, especulación y debate científico. A través de este video, exploraremos el relato de los Hill, las declaraciones que lo hicieron tan famoso, las teorías que intentaron explicarlo, y finalmente, el impacto cultural que tuvo en una sociedad ávida de respuestas. Tras el extraño suceso en las White Mountains, Betty y Barney Hill intentaron regresar a la normalidad, pero los eventos de aquella noche seguían acechándolos. A medida que pasaban los días, sus inquietudes y las preguntas sin respuesta se acumulaban, hasta que decidieron compartir su experiencia con amigos y familiares. Sin embargo, la naturaleza inexplicable de lo sucedido los llevó también a buscar ayuda profesional. Lo que comenzó como un intento de entender lo que les había pasado pronto, se convertiría en un fenómeno mediático que capturaría la atención de Estados Unidos y del mundo. Pocos días después del incidente, Betty decidió contactar a la Fuerza Aérea, pensando que lo que habían visto podía ser algún tipo de aeronave experimental. La pareja realizó un informe preliminar en el que detallaron los movimientos de la luz que habían visto y la forma en que ésta parecía seguirlos. Aunque no mencionaron directamente el posible contacto con extraterrestres, el hecho de involucrar a las autoridades comenzó a atraer atención. Betty, además, investigó sobre avistamientos de ovnis en la biblioteca local, donde encontró un libro sobre fenómenos alienígenas que mencionaba a un ufólogo llamado Walter Webb. Este encuentro marcaría un punto de inflexión. Webb entrevistó a los Hill y escuchó atentamente su relato, encontrándolo creíble y lleno de detalles. Fue él quien los animó a seguir profundizando en sus recuerdos, lo que más tarde los llevaría a buscar sesiones de hipnosis. Mientras tanto, Betty continuó teniendo sueños recurrentes y extremadamente detallados. En ellos revivía cómo ella y Barney habían sido llevados a bordo de una nave espacial. Según Betty, los seres que los recibieron eran humanoides de aproximadamente 1.5 metros de altura, con cabezas grandes y ojos oscuros y almendrados. Llevaban uniformes ajustados y no hablaban, pero parecían comunicarse entre ellos de manera telepática. Betty también recordaba haber sido separada de Barney y sometida a un examen médico. En su relato, los seres examinaban su piel, cabello y extremidades y tomaban muestras biológicas. Uno de los momentos más impactantes de sus sueños fue cuando uno de los seres le mostró un mapa estelar que, según afirmó más tarde, representaba su sistema de origen. Años después, Betty lo recrearía, identificando el sistema Zeta Reticuli, lo que añadiría más misterio al caso. En 1964, 3 años después del incidente, la pareja buscó ayuda profesional con el psiquiatra Benjamin Simon, un experto en hipnosis regresiva. Ambos se sometieron a sesiones separadas para evitar influencias mutuas. Lo que revelaron bajo hipnosis se convirtió en el núcleo del caso de los Hill. Durante las sesiones, Barney relató con gran detalle lo que inicialmente había evitado compartir: el terror de encontrarse cara a cara con seres que parecían conscientes de su presencia. Escribió cómo había sido escoltado a bordo de la nave, donde experimentó sensaciones de vulnerabilidad y miedo absoluto. Afirmó haber sido examinado de manera similar a Betty, aunque su relato destacaba la frialdad de los procedimientos y la aparente falta de emociones de los seres. El relato hipnótico de Betty, por su parte, coincidía en muchos aspectos, pero también incluía detalles únicos. Afirmó que los seres se comunicaban con ella, intentando tranquilizarla y asegurándole que no sufriría daño. Fue bajo hipnosis que Betty relató nuevamente su experiencia con el mapa estelar,
el cual describió como una representación tridimensional que le mostró uno de los extraterrestres. En un principio, los Hill habían intentado mantener su experiencia en privado, compartiéndola solo con un círculo cercano. Sin embargo, en 1965, un artículo en un periódico local filtró detalles del caso, lo que atrajo la atención de los medios de comunicación a nivel nacional. Poco después, el periodista John C. Fuller publicó el libro The Interrupted Journey, basado en sus entrevistas con los Hill y las transcripciones de las sesiones de hipnosis. El relato conmocionó al público estadounidense, convirtiéndose en el primer caso ampliamente documentado de abducción alienígena. La idea de que seres de otro mundo podían secuestrar humanos para estudiarlos impactó profundamente a una sociedad que, en plena Guerra Fría, ya estaba obsesionada con la exploración espacial y los avances científicos. Las declaraciones de los Hill provocaron una fuerte polarización. Para los creyentes en los fenómenos ovni, el caso representaba una prueba clara de que la humanidad no estaba sola en el universo. Por otro lado, los escépticos argumentaron que los relatos podían explicarse por una combinación de estrés psicológico, influencia cultural y recuerdos fabricados. La hipnosis, aunque útil para explorar recuerdos reprimidos, también fue cuestionada como una técnica que podía inducir falsos recuerdos. A pesar de la controversia, Betty y Barney mantuvieron hasta el final que lo que vivieron aquella noche fue real. Su sinceridad, combinada con los detalles consistentes de sus relatos, los convirtió en figuras clave dentro del fenómeno de las abducciones alienígenas. Sin embargo, el verdadero impacto del caso de los Hill no radicaba solo en lo que contaron, sino en cómo su experiencia transformó para siempre la forma en que el público percibía la posibilidad de encuentros con seres de otro mundo. El caso de Betty y Barney Hill no solo marcó el inicio del fenómeno de las abducciones alienígenas en la cultura popular, sino que también desató una avalancha de teorías e investigaciones que intentaron explicar lo sucedido aquella noche. En las White Mountains, desde hipótesis científicas hasta explicaciones sobrenaturales, el relato de los Hill se convirtió en un campo de debate para ufólogos, psicólogos y escépticos. Teorías sobre el incidente, contacto real con extraterrestres para los defensores del fenómeno ovni. El caso de los Hill es una evidencia convincente de que la humanidad no está sola en el universo. Los detalles proporcionados por Betty y Barney bajo hipnosis, como las características físicas de los seres, las descripciones del interior de la nave y, especialmente, el mapa estelar recreado por Betty, se consideran indicios de un encuentro auténtico. El mapa estelar, en particular, ha sido objeto de intenso análisis. Años después, la astrónoma amateur Marjorie Fish afirmó que el dibujo de Betty coincidía con el sistema estelar Zeta Reticuli, lo que agregó más peso a la hipótesis de que los Hill habían tenido un contacto real. Otra teoría apunta a que la experiencia de los Hill puede ser explicada por factores psicológicos y culturales. Los sueños de Betty, que comenzaron pocos días después del incidente, podrían haber sido el resultado del estrés y el miedo que sintieron durante su encuentro con la luz en el cielo. Estos sueños, combinados con las preguntas sugestivas realizadas durante las sesiones de hipnosis, habrían creado una narrativa detallada pero ficticia. Además, algunos críticos sugieren que la pareja pudo haber sido influenciada por relatos previos de ovnis y extraterrestres que ya circulaban en la cultura popular, aunque en ese momento no eran tan comunes como lo serían después. Los escépticos también han planteado explicaciones más terrenales. La fatiga causada por el largo viaje, la oscuridad de la carretera y la sugestión psicológica podrían haber contribuido a una percepción distorsionada de los eventos. Barney, en particular, estaba lidiando con altos niveles de estrés debido a tensiones raciales y personales, lo que podría haber influido en su interpretación de los hechos. Además, los estudios sobre la hipnosis sugieren que, aunque puede ser una herramienta útil, también es susceptible de crear falsos recuerdos bajo la influencia del hipnotizador. El caso de los Hill marcó un antes y un después en la forma en que se narraban y percibían las abducciones alienígenas. Antes de su relato, los encuentros con ovnis solían limitarse a avistamientos de luces o naves en el cielo. Sin embargo, la historia de Betty y Barney introdujo la idea de que los extraterrestres no solo observaban a la humanidad desde lejos, sino que interactuaban directamente con las personas. El surgimiento del arquetipo de los grises, uno de los aspectos más influyentes del caso,
fue la descripción de los seres humanoides que los Hill afirmaron haber encontrado. Los extraterrestres de cabeza grande, ojos negros almendrados y cuerpos delgados, conocidos como grises, se convirtieron en un arquetipo recurrente en los relatos de abducciones y en la ciencia ficción. Desde entonces, esta figura ha aparecido en innumerables libros, películas y programas de televisión, consolidándose como una representación icónica de los alienígenas. La popularización del fenómeno de las abducciones, el caso de los Hill, dio lugar a una explosión de interés en las abducciones extraterrestres. Exámenes médicos y comunicación telepática se convirtieron en elementos comunes de estos testimonios, cimentando un patrón narrativo que continúa hasta hoy. El relato de los Hill no solo inspiró a creyentes y ufólogos, sino también a científicos e investigadores interesados en comprender el fenómeno desde una perspectiva psicológica y sociocultural. Libros como The Interrupted Journey y documentales sobre el caso generaron debates en universidades, programas de televisión y reuniones de ufología. Por otro lado, su historia influyó en el cine y la literatura, sirviendo como base para obras como Encuentros cercanos del tercer tipo y The X-Files. Décadas después, el caso de Betty y Barney Hill sigue siendo uno de los relatos más estudiados y debatidos sobre abducciones alienígenas. Aunque nunca se ha podido probar la veracidad de sus afirmaciones, su impacto en la cultura popular y en la percepción de los ovnis es innegable. Para los creyentes, el relato de los Hill es una prueba de que hay más en el universo de lo que podemos entender. Para los escépticos, es un recordatorio de cómo la mente humana puede construir narrativas complejas a partir de experiencias traumáticas o confusas. Al final, el caso de los Hill no solo trata de un encuentro con lo desconocido, sino también de la fascinación humana por los misterios del universo y nuestra constante búsqueda de respuestas. Sea verdad o ficción, su historia ha dejado una marca indeleble en la historia de los ovnis, abriendo la puerta a nuevas preguntas y alimentando la imaginación colectiva. Así concluye este viaje por uno de los casos más intrigantes de abducción extraterrestre, el de Betty y Barney Hill, un relato que sigue desafiando nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Si te fascinó explorar este misterio, no querrás perderte otro tema igual de inquietante y envolvente. Te invitamos a descubrir el fascinante mundo de los backrooms, un lugar donde lo desconocido se convierte en una experiencia aterradora. Mira el video que hemos preparado, un recorrido por este enigma que te dejará sin palabras. ¿Te atreves a entrar?